En un contexto como este, ¿cuál es la importancia de firmar o no firmar con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es nodal el tema del Fondo Monetario Internacional. Eh, Ahora mismo el fondo lo que dijo es que no va a coincidir un acuerdo stand-by con el inicio del presupuesto. Es decir, originalmente lo que se planteaba era que, bueno, dentro del presupuesto iban a llegar recursos por un acuerdo stand-by del Fondo Monetario Internacional para utilizarlo para cubrir los problemas de balanza comercial o de balanza de pagos, para que la gente tenga un criterio, digamos, más amplio. Eso no se va, no van a venir recursos externos del Fondo Monetario ahora, sino lo que el fondo recomienda es un acuerdo post-monitoreo. Es decir, después del acuerdo stand-by que el gobierno abandonó, la pasada administración abandonó en febrero, vamos a ver cómo las medidas que has tomado y que valoran como positivas el criterio de la nueva reforma tributaria, va dando su fruto y durante el primer trimestre vamos a venir y de acuerdo a cómo vayan esos resultados, entonces hablamos de la posibilidad de un acuerdo stand-by. Entonces no vamos a tener dinero de afuera nosotros en este No, año. claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que con el Fondo Monetario aquí es más fácil hacer, o dentro del marco de un acuerdo de stand-by, es mucho más fácil emitir títulos de deuda pública en el mercado financiero internacional, porque las tasas van a ser menores. Ahora, con un acuerdo de post-monitoreo, yo creo que la tasa de interés que vamos a tener que pagar por la colocación de deuda soberana va a ser mayor. Además, digamos, el informe de la misión del Fondo Monetario, lógicamente que va a afectar el riesgo país de República Dominicana. Hay un tema que muchos de los críticos del discurso, aunque en sentido general la opinión ha sido más o menos favorable, con excepción de los ladrillos y las piedras y la impunidad, sí. Pero muchos observan y critican que el presidente de la República no mencionara el tema eléctrico. Es un tema del cual tú has hablado en los distintos programas donde participas, creo que hasta has escrito. Isidoro Santana dijo aquí, yo te lo comentaba esta mañana, que él no ha encontrado todavía un Estado que subsidie la energía eléctrica o el sector eléctrico como nosotros. ¿Cuál es la solución y cuál es la gravedad del problema eléctrico? ¿Qué es lo que pasa ahí, Fabricio, para entenderlo, persona de calle, para entender esto nosotros? Lo primero que en términos estratégicos, recuérdate que dentro de los pactos que habló el presidente de la República, uno de ellos es el pacto eléctrico. Es decir, eso refiere a que el gobierno va a tener que volver al Consejo Económico y Social, que digamos el espacio constitucional donde se llega a este tipo de acuerdos. Y digo que en términos estratégicos no lo iba a tocar porque ya en el CES me imagino que se hablará de renegociación de contratos y de sentarse ya un poco más frío con los números, con los técnicos, a ver cuál es la solución que se busca, porque que esta sociedad tenga que invertir 1.200 millones de dólares para pagar un subsidio a un sector que lamentablemente no está en capacidad de resolver sus problemas ni de aportar a la competitividad sistémica del país. Yo creo que eso es terrible. ¿Y a quién se le paga esa suma, Fabricio? ¿A quién es que se le paga? ¿Y por qué? El tema es que el Estado dominicano actúa como una suerte de garante de última instancia de los generadores eléctricos y de los contratos que tienen los generadores. ¿Y eso se diseñó así? Eso se diseñó así. Los contratos de generación eléctrica dan unos precios muy favorables, digamos, para los generadores. Hay que decir que nuestro parque de generación eléctrico está obsoleto, o sea, está, digamos que está en una condición de depreciación muy alta, porque aquí hay plantas de generación de 20, 30 años, sobre todo las que más aportan al sistema, ya tienen muchos años. Entonces, imagínate que a planta depreciada todavía los acuerdos o los contratos le estén pagando por capacidad, cuando ya obviamente tú tienes que estar pensando en cómo ampliar y traer nuevas plantas. Y diversificar la generación. No, porque se supone que yo te pago capacidad porque porque la depreciación tiene que ser igual al costo de reposición. Es decir, yo te pago eso para que tú vayas creando un fondo para la hora que vayas a hacer nuevas inversiones, eso esté ahí.
Sin embargo, se le ha estado pagando capacidad a mucha gente cuyas plantas están despreciadas y no hay la voluntad de generar o de construir nuevas plantas sin que le garanticen estos contratos que obviamente son una retranca. Y la renegociación de los contratos incidiría en el aumento del precio de la energía, porque también siempre se ha dicho que eso se deja así por el costo político que tiene. Tiene un gran costo político porque también se ha actuado como una suerte de chantaje. Si no me cumple esos contratos, te apago el país. Imagínate, es muy difícil desde el punto de vista social que le apaguen un país a un gobierno. Y de verdad que a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que se pierdan tantos recursos en algo que no resuelve el problema, sino que se agrava? Si cuando uno mira desde la capitalización hasta este momento, cómo ha crecido el subsidio al sector eléctrico, uno dice, pero ¿hasta qué punto vamos a seguir pagando eso? El remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿No? Y el uso alternativo. Imagínate 1.200 millones de dólares adicionales que el gobierno pudiera invertir en infraestructura o en gasto social. Sería un elemento fundamental. Yo creo que vienen días difíciles en la negociación con el sector eléctrico. Se hace necesaria también la llegada de nuevas plantas. El gobierno ha anunciado que probablemente, todavía es un anuncio, de que lleguen 2 plantas de 600 megavatios. Se ha hablado de que con el gobierno de Brasil, con la nueva presidenta, con algunas empresas que estarían dispuestas a hacerlo, y con otros, empresarios privados que estarían dispuestos a hacerlo. Y la negociación de los contratos, renegociación de los contratos. Pensar que ese es un problema que en el siglo XXI tenemos nosotros. Pasan gobiernos, pasan partidos y es lo mismo. Regresamos de inmediato con Fabricio Gómez.